Soy Paloma Hornos y os invito a explorar el maravilloso mundo de la educación, padres e hijos, docentes y alumnos. Cada jueves de 6 a 7 de la tarde y en directo, Crecer con Paloma Hornos. Os espero. A quien ames, dale alas para volar, raíces para volver y motivos para quedarse. Con estas palabras, el Dalai Lama nos transmite su particular fórmula del amor. Nuestros hijos no necesitan motivos para quedarse, de hecho, han de abandonar el nido, pero sí necesitan unas alas que les permitan volar de él con seguridad, con autonomía y, sobre todo, que le permitan aprovechar los vientos. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a explorar la importancia de la conexión emocional con nuestros hijos. Para que vuelen. Hoy nos acompaña Rafa Guerrero. Rafa es psicólogo, doctor en educación y nos visita para presentarnos su última obra, Educar en el vínculo, en la cual nos explica de forma sencilla y práctica las claves para fomentar el vínculo con nuestros hijos. Ese que les permitirá ser más empáticos, más resilientes, que disfruten de una buena autoestima y que les ayude a resolver de forma mucho más adecuada los conflictos. Gracias, Rafa, por aceptar nuestra invitación esta tarde. Buenas tardes. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo llevas el confinamiento? Bueno, pues lo llevamos bien. Afortunadamente estamos todos bien, así que bueno, pues a ver si poquito a poco vamos avanzando, ¿no? En esta desescalada y bueno, a ver si va todo bien. Esperemos que sí. Ya queda menos, no sabemos cuánto, pero desde luego ya queda menos. Así que nada, un empujoncillo y estamos en ello, efectivamente. Bueno. Tenemos un montón de temas por delante, así que sin más preámbulos, comenzamos. Nuestro invitado de hoy, Rafa Guerrero, como les he mencionado en la presentación, es licenciado en Psicología y doctor en Educación. Como experto en TDAH, corrígeme si me equivoco, Rafa, en 2016 te inauguraste como autor con la obra TDAH entre la patología y la normalidad. Hacías hincapié en el efecto dominó de los síntomas del TDAH en los diferentes ámbitos de la vida de quien lo padece, tanto en el ámbito del colegio, casa, relaciones con amigos y la carga de sufrimiento por parte del niño y de la familia. A partir de ahí, tus investigaciones, tus formaciones, tus exposiciones se dirigen al ámbito del apego y la importancia del vínculo seguro. Títulos como Educación emocional y apego, publicada en el 2018, Cuentos para el desarrollo emocional desde la teoría del apego del 2019, Cómo estimular el cerebro del niño, principios de este año y recientísimo, de hecho, acaba de salir del horno o está saliendo del horno, Educar en el vínculo. Cada año nos estás acostumbrando a un libro cada año. Esto te estás poniendo el listón alto. Vamos bien, sí. Emociones, empatía, resiliencia, autoestima. El hecho de hablar tanto de inteligencia emocional hoy en día, ¿crees que puede suponer, o de hecho supone, un cambio en la crianza? A ver, el hecho de que hablemos hoy en día tanto de educación emocional, que hablemos tanto de inteligencia emocional, supone una necesidad, ¿no? Siempre que hablamos de emociones, que puede sonar, como tú comentabas ahora, Paloma, como algo que estaba muy en boca de todo el mundo, que algo que se ha puesto muy de moda, ¿no? Bueno, pues de moda y de novedoso tiene más bien poco, porque las emociones surgen en los mamíferos, que somos los que tenemos emociones, hace 200 millones de años. Ahí es nada, ¿no? Con lo cual de novedoso tiene poco. Lo que pasa que sí que es verdad que últimamente, ¿no? Y bueno, últimamente me refiero a las últimas décadas, ¿no? Quizás, bueno, desde que Goleman, ¿no? Publicó su bestseller Inteligencia Emocional en el año 95, si no recuerdo mal,
se ha popularizado mucho la idea, ¿no? Pero esto atiende, Paloma, a una necesidad, ¿no? Es una necesidad para nuestros hijos, es una necesidad para nuestras parejas, para nosotros, en general es una necesidad para la sociedad el hecho de que hablemos de emociones, que sepamos identificar las emociones y que aprendamos a regularlas, ¿no? Y esto viene ocurriendo y viene dándose desde hace 200 millones de años. Es verdad que con el paso de los años, con el paso de las décadas, todo esto se va refinando, ¿no? Pero es una necesidad, ¿no? Atender las necesidades emocionales de nuestros hijos siempre es una necesidad, y si no cumplimos con ello, eso va a tener repercusiones. Y si cumplimos con ello, cumplimos con esas necesidades, también. ¿Sabes? Sí. Neuropsicología, neurofisiología, parece que hoy en día todo es neuro algo, ¿no? Neuromarketing, neuroliderazgo. Ciñéndonos al ámbito de la educación y de la crianza, ¿conocer el cerebro de nuestros hijos nos puede hacer mejores padres o nos hace las cosas más fáciles? No es que nos pueda hacer mejores padres, sino que nos hace mejores padres. Seguro, Paloma. Es fundamental, ¿no? En todas las formaciones que imparto, el tema del cerebro, el tema de cómo se desarrolla el cerebro, cuáles son las principales estructuras cerebrales que están que están implicadas en los aspectos emocionales, en los aspectos de razonamiento, de lenguaje, de control de impulsos, ¿no? Es fundamental que mamá y papá puedan entender, mamá y papá, los profesores, los profesionales, que seamos conscientes del funcionamiento y el desarrollo del cerebro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final nos va a dar una comprensión, ¿no? Yo creo que esa es la mejor estrategia de intervención, Paloma, es esa, ¿no? Que seamos capaces de comprender. Y si yo conozco por lo menos lo básico del funcionamiento cerebral, lo básico del desarrollo del cerebro, voy a poder voy a poder comprender a mi hijo, voy a poder comprender a mi alumno, a mi paciente, en función del rol que tengamos, y voy a poder realizar atribuciones mucho más acertadas, ¿no? Porque en ocasiones hacemos atribuciones que son muy erróneas, ¿no? Cuando vemos que nuestro hijo se tira al suelo en pleno en el supermercado porque quiere que le compremos algo y entra en plena rabieta, y entonces, bueno, pues en muchas ocasiones la atribución que hacemos es pues, que es un maleducado, que es que fíjate, que es que te está haciendo la vida imposible, y bueno, si entendemos el funcionamiento del cerebro, seguramente le podamos comprender. Ojo, Paloma, que comprendamos el funcionamiento del cerebro, que comprendamos y podamos realizar una buena atribución a su conducta, no quiere decir que tengamos que acceder a lo que nos está pidiendo nuestro hijo. Eso es otro cantar, ¿no? Eso es otro por supuesto. Pero partimos de la comprensión, de poder entender, de poder legitimar que todos tenemos necesidades y que todos tenemos deseos. Y luego ya veremos si se ejecutan o no se ejecutan, ¿no? Pero me parece fundamental, ¿no? De hecho, en todos los libros que has mencionado, en todos, absolutamente todos, todos los libros que he escrito, al menos hay un capítulo, si no más, que habla del cerebro, porque es fundamental. Para comprender el trastorno por déficit de atención tenemos que tener unos conocimientos mínimos de funcionamiento cerebral. Para entender o para querer estimular las funciones ejecutivas y poder trabajar la concentración, el control de impulsos y la planificación, hay que entender el funcionamiento del cerebro. Para desarrollar estrategias de educación emocional hay que comprender para todo. O sea, yo creo que, como me decía una vez un alumno de máster, me decía, Rafa, es que todo lo que nos cuentas parece que todos los caminos conducen al cerebro, ¿no? Y creo que es así, ¿no? Que todos los caminos conducen al cerebro y del cerebro salen todos los caminos, ¿no? Con lo cual el cerebro tiene que ser una piedra angular sobre la que gira absolutamente todo, ¿no? Es fundamental el conocer el cerebro. Hablas del cerebro, has mencionado hace un instante también que esto de las emociones es algo ancestral, y ayer precisamente en un directo que hiciste en Instagram, en tu cuenta de Instagram, estuviste hablando sobre el miedo y me gustó un apunte que hiciste que le llamabas el casting de la evolución, con lo cual aquí retomamos un poco todo, ¿no? Cerebro, evolución, nuestra propia historia. Cuéntanos, ¿qué es eso del casting de la evolución? Bueno, esto del casting de la evolución es una manera metafórica y graciosa de poder explicar que todo lo que tenemos todo lo que desarrollamos hoy, todas las competencias que tenemos hoy, todo lo que está funcionando tanto a nivel psíquico como a nivel psicológico hoy en día en el ser humano tiene un porqué.
tiene un porqué, ¿no? Aquellas funciones que no fueron importantes o que no fueron necesarias para ir evolucionando se han ido perdiendo por el camino, ¿no? En el desarrollo del ser humano, todo lo que hoy en día mantenemos es porque es útil, ¿no? Entonces, bueno, ayer comentaba, ¿no? En el live que tú decías, bueno, que en ese casting metafórico de la evolución, donde los sabios se reúnen todos los años y donde van decidiendo qué funciones psicológicas, claro, cuáles siguen, cuáles se renuevan el año que viene y cuáles se quedan atrás, ¿no? Y las emociones, por hablar una de las muchas que siempre renuevan y que se llevan renovando desde hace 200 millones de años, ¿no? El miedo es fundamental. Pasar miedo es algo muy desagradable y ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Experimentar el miedo es muy desagradable. Experimentar el miedo, me refiero a experimentar el miedo de verdad, ¿vale? No me estoy refiriendo a ver una película de miedo, porque aquellas personas que les gusten las películas de miedo, que no es mi caso, cuentan con una variable que no cuentan las personas cuando estamos viviendo una situación de miedo real, ¿no? Y es el control. Yo estoy viendo una película de miedo, yo tengo la capacidad de, cuando el asesino entra en escena, de taparme los ojos, de parar la película, de irme a la cocina, en fin, puedo hacer muchas cosas, por tanto yo tengo el control. Pero cuando yo voy por la calle, es de noche y noto que alguien me está persiguiendo, o cuando estoy en el momento presente viviendo un atraco, viviendo una situación desagradable, yo siento miedo y no tengo la posibilidad de decirle al atracador, por favor, no me atraques. Ese es el miedo de verdad, ¿no? El miedo el miedo se da cuando yo no tengo control o cuando tengo un control muy, muy, muy escaso, ¿no? Por eso lo que siempre comento es que para que podamos tratar de revertir ese miedo necesitamos control, ¿no? Y el control lo tiene que dar siempre mamá y papá. Luego, si quieres, hablamos un poco de las funciones de mamá y papá en relación a la gestión de las emociones, ¿no? Y bueno, todo esto venía a la importancia de que cada vez que los sabios se reúnen para ver qué se renueva y qué se queda atrás, las emociones, el miedo, la rabia, la tristeza, ¿no? Estas tres emociones mal denominadas negativas, ¿no? Que son emociones de defensa, que son muy desagradables, como decíamos, pero que son tremendamente necesarias. Y, de hecho, las emociones que nos permiten sobrevivir son las emociones de defensa, son las emociones, las mal denominadas negativas, ¿no? Las que nos permiten sobrevivir. Porque el cerebro está preparado para sobrevivir y no está preparado para ser feliz, ¿no? El ser feliz, quien lo sea, que lo disfrute, ¿no? Pero en realidad el cerebro está preparado para sobrevivir. Por eso, de las 4 emociones básicas, las principales, las cuales la gran mayoría de expertos llegan a la conclusión que son miedo, rabia, tristeza y alegría, nos encontramos con esa ratio de 3-1. 3 emociones de defensa por una emoción de aproximación, que sería la de alegría, ¿no? Y esto se da no solamente en nuestro idioma, que digamos, es que como somos los españoles, que somos tan negativos, no, esto se da, Paloma, en todas las lenguas. En todas las lenguas existen 3 emociones de defensa por cada emoción de aproximación. Y esto es porque lo que salva es lo negativo. Y por eso constantemente este tipo de emociones siempre se renuevan, siempre. Has hablado precisamente de emociones, has mencionado control y nos encontramos, o por lo menos yo lo que me encuentro mucho, es esa dicotomía o esa confusión entre las emociones se controlan o las emociones se gestionan. Creo que ahí hay mucha confusión en ese concepto y precisamente esa confusión también nos lleva a un abordaje distinto, porque todo lo que controlo, lo que le estoy dando es el poder de descontrolarse. Pero normalmente lo que escuchas en la calle es, no, yo mis emociones yo las controlo, yo me llevo un zasca y es que no se me mueven ni las pestañas. Y dices, madre de Dios, lo que hay por ahí debajo, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Hay que controlarlas? ¿Hay que gestionarlas? ¿Cómo manejamos eso? Bueno, yo creo, Paloma, que por lo menos personalmente el concepto que más me gusta es el de gestión emocional, ¿no? Lo que pasa es que dentro de esa gestión emocional en ocasiones toca controlar, ¿vale? Bueno, vamos a intentar definir qué es esto de gestión y qué es esto de control, ¿no? O por lo menos como yo lo entiendo. Uh-huh. La gestión implica
la gestión implica todo, ¿no? Gestión es pues como no, es la última fase de lo que es la educación emocional, de lo que es la inteligencia emocional. Para que yo sea capaz, Paloma, de gestionar una emoción, la que sea, X, yo necesito conocer cuáles son las emociones básicas, necesito reconocerlas, necesito identificarlas, necesito permitírselas a la persona que las sienta o necesito permitírmelas, necesito ser consciente de ellas, necesito reflexionar sobre ella y luego lo último que viene es la gestión, ¿vale? Claro, ¿cómo voy a ser capaz yo de gestionar una emoción si no sé que yo ahora mismo estoy experimentando una emoción que se llama miedo, ¿no? Y que el miedo es una emoción que me invita a huir, por ejemplo, ¿no? Eso es gestión emocional. Yo creo que no me disgusta el concepto de control emocional. Lo que sí que me disgustaría es que todo lo que acabamos de explicar antes se le llame control emocional, porque creo que las emociones no siempre hay que controlarlas. Habrá ocasiones en las que sea importante controlarlas, ¿no? O podemos utilizar conceptos sinónimos como reprimirlas o controlarlas, inhibirlas en ese momento, ¿no? Vamos a imaginar, por ejemplo, Paloma, una persona que está en su puesto de trabajo, viene su jefe y le dice que determinada conducta o determinado informe que ha llevado a cabo, bajo su punto de vista, no es el adecuado. Entonces, es legítimo que el trabajador que ha hecho el informe en ese momento, con tanta ilusión, con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio que ha llevado a cabo, se sienta rabioso, ¿vale? Porque le parece muy injusto no solamente lo que le está diciendo, sino cómo se lo está diciendo. Yo creo que ahí, en ese punto concreto, para el trabajador, ¿no? Para la persona que está recibiendo esa crítica, no digo en el 100% de las ocasiones, pero en un porcentaje importante de ellas, sí que sería recomendable que esa furia, que esa rabia, ¿no? Que ese sentido de injusticia que a mí me sale en ese momento, que yo explotaría en ese momento y te lo diría seguramente de malas maneras, como en ese momento yo no estoy preparado para poder gestionar adecuadamente la emoción o poder decirte de una manera asertiva, de una manera tranquila, ¿no? Y educada, respetuosa, que no estoy de acuerdo contigo, lo cual debemos estar en la libertad y en el derecho de poder decir a nuestros jefes, pero como en ese momento a mí me sale querer ahorcarte, claro. Más me vale controlar, ¿no? Y entonces, con este control me refiero a dejar para luego, postergar, retrasar, inhibir, llamémoslo como queramos. Pero una de las funciones de la gestión consiste en no expresarte la emoción de la manera que yo te la querría expresar ahora mismo, que sería diciéndote un par de cosas o echando mis manos a tu cuello, porque a mí no me va a compensar, porque eso me va a traer consecuencias. Y entonces lo que hago es reprimo la emoción en el momento presente, dejo pasar un tiempo, luego seguramente lo hablé con mi pareja, lo hablé con mi amigo, lo hablé con mi compañero de trabajo, me doy un tiempo para pensar, para reflexionar y posiblemente 2 horas después o posiblemente al día siguiente pueda decirle a mi jefe que me gustaría hablar con él y decirle, vale, eso es gestión emocional. La gestión emocional, en definitiva, consiste en ser inteligente emocionalmente. Esa es la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional es ser inteligente emocionalmente hablando, ¿no? O emocionalmente inteligente, como queramos verlo. Y ahí sí que creo que dentro de esa gestión emocional que estamos desarrollando ahora sí que entraría el concepto de control. Lo que no me parece inteligencia emocional es constantemente estemos controlando todas nuestras emociones. Que yo esté ojo a visor y cada emoción que yo tengo lo que hago es tragar, porque el ser humano, el mamífero, necesita expresar sus emociones. Si yo constantemente o habitualmente lo que hago es reprimir mis emociones, tragármelas, ¿vale? No ser consciente de ellas y desconectarme emocionalmente, no atenderlas, no reflexionar sobre ellas, esto a medio y largo plazo va a tener consecuencias, seguro, ¿no? Y esto es lo que denominamos las somatizaciones, ¿no? El somatizar implica que el cuerpo va a expresar, Paloma, aquello que tú no has podido, no has sabido o no has querido expresar mediante la palabra, ¿no? Entonces, la emoción que vive que tiene un lenguaje diferente al racional, ¿no? Son idiomas o códigos diferentes, necesita de nuestra parte racional, necesita de nuestro hemisferio lingüístico
para poder ponerle palabra, ¿no? Eso es fundamental, el que demos narrativas adecuadas, coherentes, y ese es el trabajo que tenemos que hacer mamá, papá, los profesores, ¿no? Los que tenemos los que formamos parte de ese vínculo, digamos, vertical, ¿no? Y esa es nuestra labor, ¿no? Entonces, bueno, por eso a mí me gusta más el concepto de gestión emocional, pero entiendo que hay situaciones donde es más adaptativo controlar la emoción, dejarla para luego, porque si la actúo directamente ahora de una manera reactiva, de una manera inconsciente, lo que denominamos un acting out, nos va a meter en problemas. Entonces, es preferible callar, darte un tiempo, contar hasta 10 o contar hasta 100, lo que haga falta, para que posteriormente yo pueda elaborar, yo pueda pensar y pueda dar una respuesta mejor que reaccionar. Porque a veces reaccionar no es efectivo. No es lo mejor. Nos trae consecuencias, aunque solamente sea por un acto egoísta de la que me viene. Hace un instante precisamente has mencionado la asertividad, la expresión de las emociones. Aquí aparecen los límites. En una de tus obras, la del 2018, Educación emocional y apego, planteas la necesidad de combinar afecto con límites, incluso lo denominas de una forma muy, muy romántica como mano de hierro con guante de seda. ¿Eso cómo se lleva a cabo realmente? ¿Cómo ponemos límites en casa principalmente? Porque estamos hablando de educación y crianza, aunque lo podríamos extrapolar a cualquier ámbito. ¿Cómo ponemos guante de seda en una mano de hierro? Bueno, es difícil, ¿no? Porque esa coordinación o conjugar esos dos aspectos, Paloma, es bastante difícil, ¿no? Para mí, quien mejor explica todo esto son nuestras amigas de la disciplina positiva, ¿no? Además sé que mi buena amiga Carmen Fernández Rivas estuvo contigo hace poquito tiempo. Me ha dado recuerdo a ti, por cierto. Bueno, se los devuelves. Las que mejor explican todo esto son las compañías de disciplina positiva, ¿no? Ellas hablan de amabilidad y firmeza, ¿no? Y eso es mano de hierro en guante de seda. Esto implica que mamá, papá, el profesor, la figura de autoridad, la figura de autoridad como figura que sabe, como figura que sabe estructurar, ¿no? No me refiero a una figura autoritaria, ¿no? Sí, no es el mando, sino la sabiduría, ¿no? Eso es. Perfecto. Y quien estructura un poco todo esto, ¿no? Esa es la persona que tiene que ir estableciendo una serie de límites, es decir, lo que se puede, lo que no se puede, lo que se debe, lo que no se debe, pero todo esto tiene que ser transmitido con cariño, con amabilidad y con respeto, ¿no? Con respeto mutuo, ¿no? Por eso cuando hablamos de límites, Paloma, siempre hablamos de... Rafa, te estamos perdiendo la señal. ¿Sí? A ver, creo que has vuelto. ¿Me escucháis ahora mejor? Sí, ahora has vuelto. ¿Sí? Es lo que tiene el directo de Internet, que, bueno, a veces hace estas cosas. Dime, son las cosas, ¿no? Bueno, sí. Ya me escucháis bien, ¿no, Paloma? Sí, gracias. Vale. Nada, decía eso, ¿no? Que lo importante es que la figura de autoridad, mamá, papá, el profesor, el profesional del que estamos hablando, es el encargado de poner en marcha una serie de normas, de límites, no porque le dé la gana y porque esté aburrido, sino porque van en el camino del respeto del niño, ¿no? Es decir, si esto no se permite es por tu bien, ¿no? No es tanto por el mío, sino por el tuyo, ¿no? Pero claro, todo esto tiene que ser puesto en marcha de una manera afectuosa, de una manera respetuosa, ¿no? Entonces, este es un poquito el juego, ¿no? Que las familias, papá, tienen que tener las ideas muy claras de lo que se puede, lo que no se puede, o a lo mejor lo que no se puede hoy sí que se puede dentro de un rato, o al revés, ¿no? Yo soy el que voy estructurando un poco los caminos, lo que se puede y lo que no se puede, pero todo tiene que ser transmitido con afecto, ¿no? Y también relacionado con lo que decíamos al principio, que yo también sea suficientemente sensible y comprensivo para poder entender que lo que el niño me manifiesta mediante una rabieta es la manera más adaptativa que tiene a manifestar su rabia. No tiene la capacidad con 2 o con 3 añitos de hablar como podemos llegar a hablar nosotros en un momento dado, ¿no? Claro. Entonces, el ir conjugando el afecto con... Sí. No, perdona. Precisamente... has abordado un punto que me parece muy interesante. A un niño de 2, 3, 4, incluso 6 y más.
Cuando le decimos, como nos han dicho a nosotros, quizá porque somos de otra generación y de otras de crianza, vete a tu cuarto a pensar qué es lo que has hecho. Eso es un castigo, ¿verdad? Eso es un castigo, sí. Y la neurociencia y el sentido común, sobre todo el sentido común, demuestra y nos pone sobre la mesa que eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? ¿Por qué no tiene sentido? Sí, cuéntanos. Bueno, no tiene ningún tipo de sentido, sobre todo en niños pequeños, ¿no? En la etapa de infantil, proponerle a un niño el hecho de que aislarlo, echarle fuera de la clase para que piense, para que medite, para que reflexione cuando no tiene suficiente desarrollo cerebral como para poder hacerlo. Bueno, pues es darle al niño una responsabilidad que ni le compete ni la va a poder poner en marcha, ¿no? Esto es como si le pedimos a un bebé de 6 meses que gane a Usain Bolt de los 100 metros lisos. Es decir, no tiene ningún tipo de sentido el hecho de que pongamos en marcha ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, los castigos no tienen ningún tipo de sentido neurobiológico, ¿no? Porque lo que la neurociencia demuestra una y otra vez es que cada vez que castigamos a nuestros hijos lo que estamos haciendo es activar sus zonas inferiores, ¿no? Sus zonas más de supervivencia a nivel cerebral, ¿no? Con lo cual, si cada vez que preguntamos a las mamás y a los papás que te cuentan que han castigado a su hijo con esto, con lo otro, con lo de más allá, ¿por qué castigas a tu hijo? Y lo que te dicen es que yo quiero que aprenda, que seamos conscientes que de esa manera no van a aprender. O sea, para que haya un aprendizaje tenemos que partir de un equilibrio, ¿no? Tenemos que partir de en equilibrio, estar en calma, estar regulados emocionalmente, y si yo lo que hago es castigar, si yo lo que hago es no permitirte que pertenezcas a la tribu, a la manada, a tu grupo, a tu familia, a tu clase, lo que estoy haciendo es que estoy activando tus funciones de supervivencia básica. Por lo tanto, se va a activar la amígdala, va a haber miedo, va a haber rabia, va a haber tristeza, y desde ahí uno no puede aprender y desde ahí uno, desde luego, no puede pensar, porque el pensamiento en el desarrollo de la evolución, Paloma, como bien sabes, es una de las últimas cosas que hemos adquirido, ¿no? Primero viene la emoción y luego viene la razón y la parte ejecutiva. Entonces, en una situación de ausencia de calma, en una situación donde tú has sido castigado, donde tú has sido señalado y donde te han dicho, fulanito, fuera de clase, donde tú te sientes señalado, pensar es imposible reflexionar. Por tanto, lo que para aprender, ¿no? Como decíamos antes, es contextos de seguridad, lo que denominamos la conducta desadaptativa, ¿no? El hecho de haber hecho llevar una conducta concreta como una petición de ayuda, como un síntoma atendido, ¿no? O sea, cuando los futuros profesores preguntan, o los profesores en activo, ¿no? Entonces, a los niños que son disruptivos en el aula hay que atenderlos. Bueno, son a los que más hay que atender, ¿no? Yo entiendo que a ti como profesor Parece que hemos recuperado la señal porque los hados de Internet se han como un poco puesto en nuestra contra durante un instante, pero bueno, retomamos, disculpa. Sí, nos habíamos quedado en cuando los profesores, bien los que están estudiando, bien los que están en activo, te plantean, bueno, ¿y un niño disruptivo, le tengo que hacer caso? ¿Cuál es tu respuesta? Sobre todo. Sí, sobre todo, Paloma, esos son los que más caso necesitan, son los que están llamando nuestra atención porque tienen alguna necesidad, sobre todo de contenido emocional, que no está siendo atendida, ¿no? Entonces, bueno, sin lugar a dudas, ese es el kit de la cuestión. Los niños que son más disruptivos, que son más desafiantes, que se ponen delante de nosotros, ¿no? Y tratan de provocarnos. Eso es lo que nos retan, ¿no? Son los que más cariño y los que más atención, sin lugar a dudas, necesitan, ¿no? Fíjate, apuntas un tema muy interesante que es las necesidades. ¿Crees que confundimos, tanto padres como docentes, confundimos las necesidades y los deseos de los niños? ¿Tenemos claro qué es una cosa y qué es la otra? Y cuando lo confundimos,
¿qué consecuencias nos venimos a encontrar? Bueno, sí, es muy frecuente, pero bueno, esto nos pasa a todos, ¿no? Porque claro, como los niños no vienen con un manual de instrucciones, es difícil, ¿no? A veces que podamos diferenciar un deseo de una necesidad, ¿no? Una vez más, Paloma, si nos vamos al desarrollo del cerebro, ¿no? Vemos el funcionamiento cerebral, nos damos cuenta que cuando un niño tiene una necesidad, y las necesidades tienen que ser siempre cubiertas, o la gran mayoría de ellas, llegar a todas va a ser imposible porque somos humanos, no somos máquinas, pero si nos vamos a un cerebrito y nos encontramos con que este niño tiene una necesidad, ¿vale? Y es que, por ejemplo, como decíamos antes, necesita que se le ponga un límite, necesita que se le diga que no, o necesita que le fomentemos o le permitamos autónomo, ¿no? Que explore, que curiosee, o también necesita ser visto, necesita que le protejamos porque siente miedo, porque no le dejan jugar y con los amigos al fútbol y entonces siente rabia, la emoción que sea, ¿no? O la situación que sea. Lo que ocurre a nivel cerebral es que lo que se ha activado, ¿vale? En ese niño que tiene una necesidad son las zonas más inferiores, lo que es el subcórtex, que es ahí donde se ubican las necesidades básicas. En cambio, cuando un niño no necesita algo y lo que tiene es un deseo, hay algo que le apetece, se activan más zonas superiores del neocórtex, ¿no? Entonces, bueno, como desgraciadamente mamá y papá no tenemos un escáner portátil para hacerle una resonancia al niño cada vez que nos está demandando algo para saber si es una necesidad o es un deseo, bastaría en la mayoría de las ocasiones con saber cuáles son las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Para que todo aquello que un niño necesita, un adolescente, un adulto necesita, pues lo que necesiten realmente tendremos que dárselo, y todo lo que sean deseos, que son lujos, ¿no? Bueno, pues de vez en cuando nos los podemos permitir, y los lujos son legítimos en el 100% de los casos. Que sea un deseo no quiere decir que nos tengamos que reír o tengamos que negárselo, habrá que valorarlo en cada situación. Uh-huh. Pero lo que está claro es que los niños tienen sus necesidades, como las tenemos los adultos, y los adultos tenemos que estar al servicio, ¿no? A mí me gusta decir, ¿no? Que los adultos tenemos que estar al servicio de los niños. Aquí lo importante es la necesidad del niño y no tanto el deseo del adulto, ¿no? Porque en muchas ocasiones llevamos a cabo conductas, acciones o tomamos decisiones más en base a lo que nosotros deseamos que en cuanto a la necesidad del niño, ¿no? Entonces hay que hacer ese ejercicio de ponernos en su cabecita y ver realmente qué es lo que necesita, ¿no? Pero es difícil, en la práctica es difícil, ¿no? Poder diferenciar necesidades de deseos. Y una de las necesidades primordiales es la de seguridad, y ahí nos metemos en el maravilloso, como digo yo, mundo del apego. Tengo la sensación de que a veces cuando mencionamos apego, hacemos referencia a ello, podríamos confundirlo con protección y dependencia. Y creo que justo se trata de todo lo contrario, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es el apego? Porque ahora se habla mucho de ello, crianza con apego, pero falla un poco el que alguien nos explique cómo puedes hacerlo tú de una forma muy sencilla. ¿Qué es el apego? Bueno, ahora definimos sí qué es el apego, pero partimos de la base, Paloma, de que el apego no es una opción. El apego no es una opción. En ocasiones escucho a mamás y a papás que, bueno, pues que hablan de metodologías educativas, pues que yo llevo a mi hijo a un colegio, ¿no? O que llevan una metodología Montessori, el mío va a un método, sigue el método Waldorf, fenomenal, es decir, metodologías hay 50.000 y cada una tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, sus limitaciones, desde luego, ¿no? Pero el apego no es una modalidad más que uno puede decir, bueno, pues no, yo es que crío con apego. Eso no es una opción, ¿no? Porque aquel chiquitín que no esté apegado a un cuidador principal, que generalmente los cuidadores principales son mamá y papá, muere. Es decir, somos mamíferos, somos una especie altricial, lo cual quiere decir que venimos a este mundo sin estar 100% desarrollados, ni en cuanto a órganos, ni en cuanto a cuerpo, ni en cuanto a mente, ni en cuanto a cerebro, ni en cuanto a 50.000 cosas más. Necesitamos del cariño, del amor, del contacto, del tacto y del movimiento de mamá y de papá. Por lo tanto, el apego no es una opción, el apego es una obligación, y quien no se apega muere. Y voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo que desgraciadamente se da hoy en día, ¿no? Y se ha dado siempre. Bebés que son abandonados.
bebés que son abandonados mueren. Entonces, un bebé que es abandonado lo que hace es poner en marcha digamos, un paquete de reflejos. El principal es el llanto, y entonces lo que hace es, sin ser consciente, poner en marcha un SOS, claro, de que alguien me salve, ¿no? Si yo no tengo un cuidador desde el momento del nacimiento, desde el mismo momento en que yo he nacido, yo muero. Y muero antes que... más antes que después, ¿no? Entonces el apego no es una opción. El apego, una vez más, en el casting de la evolución que hablábamos antes, es algo que se renueva año tras año, porque somos mamíferos. Si fuéramos reptiles, en el casting de la evolución de los reptiles ya hace muchos años que se descartó. Vamos, es que nunca ha existido en los reptiles el apego. Los reptiles no tienen apego, los reptiles son independientes y desde el momento del nacimiento ya están en posición de lucha-huida y no necesitan apegarse y no viven en manada y no, para nada, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, que el apego no es una opción, ¿no? Hay muchas opciones educativas, hay muchas opciones en la vida, pero el apego no es una opción. Sin apego morimos. Es una cuestión de supervivencia, por lo tanto, ¿no? Yo siento ser tan directo y tan tajante, pero es una cuestión de supervivencia. Pero la realidad es así. La realidad es así. Otra cosa, Paloma, es que dentro de que los que sobrevivimos y los que vivimos tengamos diferentes tipos de apego. Eso es otro cantar. Y uno puede tener un apego más seguro y otro puede tener cualquiera de los tres tipos de apego inseguro, vale. Y puede haber sufrimiento y puede que haya felicidad y equilibrio. Es decir, puede haber 50.000 variables ahí. Pero lo que compartimos todos los mamíferos que a día de hoy estamos vivos es que estamos apegados. Tenemos alguna vinculación, ¿no? Bien, ¿qué es el apego? Bueno, el apego a mí me gusta definirlo como un tipo de relación, un tipo de vínculo que se establece entre un chiquitín y sus cuidadores. Los cuidadores principalmente o generalmente suelen ser mamá y papá, que es de tipo vertical, ¿vale? ¿Por qué es vertical? Como decíamos antes, porque es mamá y papá los que están arriba, son los cuidadores principales los que están arriba y de los que depende mi supervivencia. Por tanto, un vínculo de apego implica una relación vertical. Esto quiere decir que el chiquitín que está aquí abajo en el vínculo de apego se apega a mamá y a papá, es decir, la relación de abajo a arriba, de chiquitín a los cuidadores, decimos que esto es apego, mientras que mamá y papá no se apegan al chiquitín, sino que se vinculan, ¿vale? ¿Por qué? Porque el niño, al apegarse a mamá y a papá, implica que mi supervivencia depende de vosotros, pero la supervivencia de mamá y papá no depende del chiquitín. Eso es, ¿vale? Tú antes hablabas de dos conceptos. Uno de ellos era en relación al apego, ¿no? Uno de ellos es el concepto de protección y otro es el de dependencia, ¿vale? Uh-huh. Cuando hablamos de apego, la protección es necesaria. Pero si no somos capaces de incluir dentro de esa ecuación que ahora vamos a desarrollar, ¿no? Si no somos capaces de incluir otro concepto, que es el de autonomía, ya lo adelanto, lo que va a ocurrir es que esta relación que decíamos del chiquitín y de mamá y papá, que es vertical, se va a cronificar. Y esto va a implicar que el día de mañana yo voy a establecer relaciones de dependencia, ¿vale? Voy a seguir necesitando, como necesité cuando era chiquitín, voy a seguir necesitando de otra persona. Entonces, si lo que queremos, como decíamos antes, Paloma, es que nuestros hijos, que hoy tienen una semana de vida, que hoy tienen 3 meses, que hoy tienen 5 años, que hoy tienen 14 años, si queremos que el día de mañana sean personas capaces de autogobernarse, de autorregularse emocionalmente, que sean personas autónomas, con capacidad de tomar decisiones, con una suficiente autoestima, con una buena capacidad de relacionarse de manera sana con sus amigos, con sus compañeros, con sus jefes y con sus hijos. Si queremos todo eso, y podemos estar hablando aquí de resiliencia, de empatía, de 50.000 cosas más, es fundamental que desde bien chiquititos seamos capaces de establecer un equilibrio flexible entre la protección y la autonomía. Porque si no somos capaces de proteger a nuestro hijo cuando nuestro hijo necesita ser protegido, y si no somos capaces de fomentarle, de ayudarle a que sea autónomo, a que curiosee, a que toque, a que investigue, en definitiva, a que sea autónomo,
Si esas dos patas no están en equilibrio, es muy probable que esto el día de mañana tenga sus consecuencias, ¿no? Cuando hablo de este equilibrio, me refiero a un equilibrio a lo largo de los días, toda la los meses crianza. y los años. Claro, no es un momento puntual en el cual mi hijo necesitaba algo y yo no se lo digo. Bueno, vuelvo a repetir que somos humanos y que todos cometemos errores y que no pasa nada. Pero si la manera habitual de relacionarme con mi hijo es no protegiéndole, sino sobreprotegiéndole, vamos mal. Y si en vez de protegerle no le protejo, también vamos mal. Y si en vez de permitirle la autonomía que necesita según la edad que tiene, porque tiene 3 años, porque tiene 7 o porque tiene 11, lo que hago es que le retiro esa autonomía o le doy más autonomía de la que se considera normal para su edad, vamos mal. Por lo tanto, ahí vemos la importancia en el apego seguro de ese, como decía Mary Ainsworth, ¿no?, del equilibrio flexible entre protección, vinculación, amor, cariño, llamémoslo como queramos, y por otro lado, autonomía. Porque si no somos capaces de dar la autonomía a nuestros niños y solamente les protegemos, esto va a hacer muy probablemente que el día de mañana, Paloma, nuestros hijos tengan relaciones de dependencia. Claro. Porque no hemos fomentado en ellos la autonomía. Además, por lo que he entendido, el apego es desde el chiquitín hacia los padres. En el caso de los padres al chiquitín es el vínculo. El problema parecería si yo como madre lo que creo es apego a mi hijo. Ahí desarmo toda la fórmula, ¿no? Si nosotros como padres dependemos de nuestros hijos, vamos mal. Es decir, todos como padres queremos lo mejor para nosotros. Pero si yo establezco una relación yo como padre, yo como fuerte de la relación, ¿vale? Y creo que se me entiende bien lo del fuerte y el débil de la relación, ¿no? Si yo establezco una relación de dependencia, vamos mal. Que mi hijo, que mi hija, que los niños pequeños sean dependientes de sus padres, eso es lo más sano que hay. Porque si yo quiero llegar a la autonomía, si yo quiero que mi hijo el día de mañana sea suficientemente autónomo y capaz por sí mismo, tiene que pasar por un estado que se llama dependencia. Y la única manera, como suelo comentar habitualmente, la única manera sana, insanas hay muchas, Paloma, pero la única manera sana de que lleguemos, el único vehículo que me lleva directo de la dependencia a la autonomía, a la capacidad de autogobierno, se llama buenos tratos. Buenos tratos. Y eso implica todo lo que venimos hablando ahora y todo lo que podemos seguir hablando. Es decir, la capacidad de ponerle límites, la capacidad de fomentar su autonomía, la capacidad de que asuman el rol que les corresponde. Es decir, los hijos son hijos y no tienen función de padre, ¿vale? También el que les protejamos cuando tengan que ser protegidos, el hecho de que les expliquemos y les narremos todo lo que a nivel corporal, a nivel emocional, todo lo que ocurre fuera, ¿no? Y bueno, y todas las necesidades de contenido emocional que tienen nuestros niños. Entonces, si somos capaces de darles o bien vinculación o bien esa autonomía en función del momento en el que estén, vamos bien. Yo siempre pongo el ejemplo, pues si sirve, vamos a imaginar que estamos en un cumpleaños, ¿no? Y entonces vamos los padres con nuestros niños y van al parque de bolas, ¿no? Bueno, en el momento en que mi hijo viene llorando porque su amigo le ha dado un codazo, le ha dado un pelotazo sin querer en el ojo y está llorando, ese es el momento en que se activa en él la necesidad de ser protegido. Y, por tanto, yo, como estoy al servicio de mi hijo, a mí lo que me toca es protegerle. No digo sobreprotegerle. No consiste en que yo ahora vaya y le eche la bronca a todo el mundo y saque a todo el mundo del parque de bolas. No. Consiste en, de manera sensible, en que yo pueda calmar, ¿no? Que yo pueda calmar desde mi calma. Yo no puedo calmar si yo no estoy calmado, ¿vale? Entonces yo, en ese momento, lo que mi hijo me está pidiendo y que yo tengo que decodificar y tengo que entender es que necesita ser protegido. ¿Por qué? Porque se ha asustado, porque le duele el ojo, por lo que sea, ¿vale? No es momento de decirle, venga, anda, que tampoco pasa nada, ¿vale? Pues en un parque de bolas, por lo lógico normal, hijo mío, es que te den un pelotazo, anda, venga, sigue a jugar. No. Eso es una argumentación muy complicada, claro. Claro, pero esto es muy habitual, sí. Es muy habitual, ¿no? Lamentablemente. Entonces, sí. No es momento, Paloma, de fomentar la autonomía, es momento de proteger. ¿Y cómo protejo? Pues cada niño tiene su manera de ser protegido. Hay niños que quieren estar un ratito fuera a descansar, hay niños que quieren ser abrazados, hay niños que quieren ser escuchados, hay niños que quieren llorar, hay niños que quieren ir al baño y echarse agua en la cara, lo que cada uno necesite. Bien, eso por un lado, es decir, en el momento que él necesita protección, yo le tengo que proteger.
¿vale? Yo no puedo anular la protección y decirle esto no es nada, y tampoco puedo, por eso, llamar a la 112 que venga rápidamente porque a mi hijo le han dado un pelotazo en el ojo, ¿vale? Ahora bien, en el momento en que mi hijo ya ha pasado ese susto y ya está otra vez jugando y está completamente en equilibrio en cuanto a la protección, se siente protegido, ya está vinculándose con sus amigos, jugando, riéndose, jiji, jaja, por aquí y por allá, no es momento para que yo vaya a protegerle, porque es momento para que yo le permita y le fomente su autonomía, no es momento para que yo vaya, para que yo les diga, cariño, sal un segundo que papá te va a decir lo muchísimo que te quiere. No, no es momento, no es momento porque no lo necesita. Claro. Si lo necesitara, me toca hacerlo. Por eso me gusta decir que mamá y papá estamos al servicio de nuestros hijos. A pesar de que el modelo autoritario vaya en contra de todo esto. ¿Cómo mis hijos cómo voy a estar yo al servicio de mis hijos? Es lo contrario. Son ellos los que tienen que estar a mi servicio, los que tienen que hacer lo que yo les digo y los que me tienen que obedecer porque lo digo yo, ¿no? Ese es el modelo autoritario, ¿no? Dictatorial, y el modelo donde no se tienen en cuenta las emociones de mis hijos, ¿no? Por eso mamá, papá, los profesores, es decir, el fuerte de la relación siempre está al servicio de los niños. Cuando digo al servicio de los niños, al servicio del menor, al servicio del débil, que nadie me malinterprete. Esto no quiere decir que vayamos concediendo todos los deseos que tienen nuestros hijos. Los deseos son lujos y de vez en cuando pita y la mayoría de las veces no pita, ¿vale? Eso implica que yo tengo que estar al servicio y yo tengo que estar dispuesto, sensible, para cubrirle sus necesidades. Porque igual, Paloma, que no tenemos ningún problema, mamá, papá, en reconocer que cuando nuestros hijos tienen hambre hay que darles de comer, cubrimos esa necesidad y estamos al servicio de darles de comer a los niños. Con la parte emocional nos cuesta más. Nos cuesta más. Y nuestros hijos necesitan protección cuando sienten miedo, cuando sienten rabia, necesitan ser regulados emocionalmente, necesitan límites, necesitan ser vistos, necesitan que sintonicemos con ellos emocionalmente, etcétera, etcétera. Por tanto, el estar al servicio de nuestros hijos no implica que les demos todo, implica que les cubramos sus necesidades. Por eso este mensaje que yo siempre critico a nivel social, ¿no? Que está muy reforzado y que está muy extendido, ¿no? Esto de cuidado, no le des todo, no le des todo lo que te pida, no le des a tu hijo todo lo que te pida porque lo vas a hacer dependiente. Aquí la relación causal es la inversa, ¿no? Es al revés. Como es dependiente, le tengo que dar todo lo que necesita. Eso es. Claro. Eso. Desde luego, si nos comparamos con la generación de nuestros padres, nosotros hablamos mucho más con nuestros hijos, pero no estoy segura de si lo hacemos del todo bien. De hecho, en tu libro, en el último, planteas una idea muy interesante que es la narrativa de lo ocurrido. Y de hecho has hecho referencia ahora justo en el evento que comentabas del parque de bolas, ¿no? Cuando nos empezamos a argumentarles. ¿Qué es la narrativa de lo ocurrido y cómo puede ayudarnos a fortalecer ese vínculo, ¿no? Que tenemos que establecer que no tenemos que establecer, que establecemos sin querer, ¿no? ¿Cómo fomentar? Esto de la narrativa, Paloma, es fundamental. Es fundamental. Fíjate que yo acabé la carrera de psicología, hice algunos máster y no fue hasta que conocí a una de mis maestras, a Begoña Aznárez, de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, que me empezó a hablar de la importancia de la narrativa. Y a día de hoy es que no entiendo un buen proceso psicoterapéutico sin esta narrativa y no entiendo una educación suficientemente buena sin esta narrativa. Y de hecho, una de las necesidades básicas del ser humano es la necesidad de que el fuerte de la relación, de que mi mamá y mi papá me decodifiquen, me expliquen y me cuenten. ¿Y esto qué es? Narrativa, ¿no? La narrativa consiste en contar cuentos. Contar cuentos no solamente es contar el cuento de los 3 cerditos, no solamente es contar el cuento del pollo Pepe, sino que es contar el cuento de lo que te ocurre a ti ahora mismo, contar el cuento de lo que acabas de ver, ahora que hemos ido a dar una vuelta al campo, lo que sea. Es contar cuentos, ¿no? Literal y metafóricamente hablando, ¿no? Entonces, en ese dar una narrativa que es fundamental, lo que hacemos es tratar de explicarle al niño lo que ocurre, tanto a nivel interno como a nivel externo, ¿no? Entonces, para eso, Begoña, que lo explica magníficamente bien, habla de 4 elementos, ¿no? Que son 4 elementos imprescindibles en una buena narrativa, ¿no? Uh-huh. Yo luego le puse las siglas del modelo SEPA, ¿no? Que es el modelo de sensaciones, emociones, pensamientos y acciones, ¿no?
Bueno, entonces esto del modelo SEPA implica que cada vez que nuestro hijo se desregule emocionalmente o cada vez que se desregule cognitivamente, es decir, que hay una disonancia cognitiva, que algo no le cuadre, es muy importante que pongamos en marcha este modelo, ¿no? Entonces hablaríamos de esos 4 elementos. El primer elemento tiene que ver con sensaciones, ¿vale? Las sensaciones son corporales y como bien sabes, Paloma, es fundamental que metamos al cuerpo en la educación, ¿no? Y en la narrativa, sin lugar a dudas, ¿no? En las emociones. Y cuando hablamos de la sensación, las sensaciones que está experimentando nuestro hijo o que experimentó nuestro hijo o que puede experimentar nuestro hijo, porque la narrativa se puede dar tanto en pasado como en presente como futuro, solemos hablar del verbo notar. Y por eso decimos que notamos sudor en las manos, notamos que el corazón nos late a 1000, notamos mucho calor en la cara, notamos frío en la espalda, notamos un nudo en el estómago, notamos, ¿vale? Esa es la manera de expresar cómo el cuerpo se manifiesta. Verbo notar. Esas son las sensaciones, ¿vale? En segundo lugar, hablamos de las emociones y aquí utilizamos el verbo sentir. Por eso sientes miedo, por eso sientes rabia, por eso sientes orgullo, por eso sientes alegría, por eso, digo sientes en presente, pero vuelvo a repetir que por eso sentiste rabia, por eso es probable que mañana sientas mucha rabia cuando ocurra X, ¿vale? Luego aparecen los pensamientos, ¿vale? Entonces, sentiste rabia porque pensaste que esto era muy injusto, ¿no? Y esa es la P, ¿no? de los pensamientos, qué cogniciones tienen. Y luego la A sería las acciones. ¿Qué acción llevaste a cabo, ¿no? Y entonces, como notaste que el corazón sentiste que el corazón te iba a 1000, se activaron tus brazos y tus manos, sentiste la emoción de rabia porque pensabas que lo que había hecho tu hermana era muy injusto, lo que te dijo papá era muy, muy injusto, por eso la acción que llevaste a cabo fue insultar a mamá o empujar a tu hermana o lo que sea, ¿no? Y esto, que bueno, que yo he tardado 2 minutos en explicarlo, una vez que lo tenemos ya automatizado, esta narrativa se puede hacer en una frase, en 2 frases, es decir, puedo tardar 5 o 10 segundos en poder ponerla en marcha con nuestros hijos, ¿no? Pero es fundamental para que ellos aprendan, y antes hablábamos, ¿no, Paloma, del desarrollo cerebral, para que ellos aprendan a poner, para que coordinen las distintas partes cerebrales, ¿no? Claro. Porque al final este modelo SEPA viene a relacionarse con las 4 grandes zonas del cerebro, ¿no? Que sería el cerebro de supervivencia, el cerebro emocional, el cerebro cognitivo y el cerebro ejecutivo, ¿no? El ejecutivo. Claro. Y esta es la manera de darle cohesión y pegamento al cerebro, ¿no? Pero para que tú puedas entender algo, yo te lo tengo que explicar. Y si no me lo explicas, no lo nombras, no existe. Claro. No existe. Sí, además se me hace bola porque no sé conectar las emociones que estoy sintiendo con las reacciones físicas y ahí entraríamos en el mundo o en el ámbito de la mentalización. Porque tú la defines, la mentalización, como poner palabras a los afectos y emociones de nuestro hijo, que básicamente es a lo que le estamos enseñando desde la narrativa, ¿verdad? Claro, eso es. Entonces, cuando yo soy capaz de darle cuando yo estoy mentalizando, te estoy dando una narrativa de lo que está ocurriendo, ¿no? Y esto lo hacemos, iba a decir desde el momento que nace, incluso si me apuras, desde antes, ¿no? Hablamos con nuestros chiquitines en el vientre materno, ¿no? En cuanto podamos, estamos constantemente decodificando y explicando. El bebé que tiene días, que tiene una semana y que se ha hecho caca y que llora, el que se ha hecho caca, yo no lo cojo, lo pongo en el cambiador, le cambio el pañal y no hablo con él. No hablamos con él y utilizamos el lenguaje, el mothers, ¿no? Que le ponemos ese tono cariñoso, cercano, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahí es darle narrativas, ¿no? Ay, cariño, claro, es que estás llorando porque estás muy incómodo porque te has hecho caca. No te preocupes que ahora mismo mamá te va a cambiar el pañal, papá te va a cambiar el pañal, ya verás que a gustito te vas a quedar. Claro, y le voy dando una narrativa, le voy dando una explicación. Y es mentalización, ¿no? La mentalización consiste en explicitar y en ponerle nombre a las sensaciones, las emociones, los pensamientos y las acciones que consecuentemente conlleva todo lo anterior para que el niño, para que la niña empiece a entender y a comprender. Y esa es la importancia de la mentalización. Claro, si yo no tengo un adulto que me mentaliza, difícilmente, ¿no? Difícilmente vamos, ¿no? Efectivamente. Hay una frase, Paloma, perdona que te... No, por favor. Que te interrumpa,
la famosa frase de René Descartes, ¿no? Del pienso, luego existo, ¿no? Bueno, pues Peter Fonagy, que es uno de los grandes teóricos del apego, dice que esto del pienso, luego existo no está bien, ¿no? Sino que existo porque alguien pensó en mí. Y me parece la manera más brillante de poder demostrar esto de la mentalización, ¿no? Es decir, que yo existo, estoy aquí porque alguien pensó en mí, porque alguien sintonizó con emociones, mejor o peor, pero alguien sintonizó con mis emociones, alguien estuvo presente, alguien me cuidó y alguien fue capaz de manera suficientemente buena, de cubrir mis necesidades. Claro, entonces, es que si no hubiera pensado en mí, yo no hubiera sobrevivido. Efectivamente. Por eso el apego no es una cuestión de, oye, ¿qué hacemos, cariño? ¿Educamos a nuestros hijos según el paradigma del apego? No, eso no. ¿Llevamos a nuestros hijos a un colegio bilingüe? No. ¿Lo llevamos aquí? No. Eso se puede discutir, ¿no? Lo que no se puede discutir es que no existe una crianza, una educación sin apego. Y luego el apego podrá ser más fuerte, menos fuerte, será más seguro, será más inseguro. Vale, fenomenal. Pero hasta incluso los niños que están en situaciones más extremas porque son abandonados emocionalmente, porque son abusados sexualmente, porque son maltratados, tienen un apego con su maltratador, con su abusador, con su padre y con su madre. Todos. Porque sin apego morimos. Y esto ya lo demostraba Paloma Spitz con su famoso hospitalismo ya hace unas cuantas décadas, ¿no? Veía que los niños que se desarrollaban en orfanatos, a pesar de tener cubiertas sus necesidades fisiológicas, morían. Claro. Y morían porque no se les cubrían sus necesidades emocionales. Entonces, no es una opción. El apego no es una opción, es cuestión de supervivencia. Hemos hablado de apego, hemos hablado de un montón de cosas muy interesantes, pero queremos conocer a Rafa Guerrero y te propongo un juego. Respóndeme sin pensar demasiado y con 3 palabras a lo sumo. Si dirigieras una película, ¿de qué género sería? De suspense. De suspense. ¿Qué tienes en la mesilla de noche? Pues tengo un libro que me estoy leyendo de mi buen amigo Joaquín Fuster, que me estoy leyendo ya por segunda vez, que se llama Cerebro y Libertad. Fantástico, estupendo. En el programa de hoy hemos conversado con Rafa Guerrero sobre cómo desarrollar vínculos de seguridad en nuestros hijos. Esos vínculos que le permitirán disfrutar de una autoestima sólida, ser mucho más empáticos y más resilientes. También hemos descubierto cómo muchas de nuestras actitudes, por no decir todas, influyen en el vínculo que tenemos con ellos y de cómo eso les va a afectar el día de mañana. Y como sabemos que todo eso es importante, te lo quisimos contar. Gracias, Rafa Guerrero, por ayudarnos a comprender la diferencia entre conceptos que quizá muchos mezclábamos y sobre todo por enseñarnos a aprovechar mejor los ratitos que estamos con ellos, porque cada momento cuenta, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Gracias a ti, Paloma. Me lo he pasado súper bien. Se me ha pasado la hora volando. Volando, ¿verdad? No me puedo creer. Pues muchas gracias, Rafa. Y como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Por favor, cuídense mucho, disfruten de lo suyo, jueguen, observen, expliquen y dejen salir ese niño interior que llevamos dentro para que juegue con nuestros niños. Porque a vincularse, Paloma. Les tenemos esperando para jugar y a cuidar de ellos y a disfrutar. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene, cada jueves a las 6 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos.